Saludos. Continuando con la serie sobre conjuntos, analizamos en esta ocasión los llamados cuantificadores, tema importante para entender luego el concepto de subconjunto y otras relaciones entre conjuntos. Así que empecemos. Si la cardinalidad que se vio en el vídeo pasado se refiere al número de elementos de un conjunto o dicho de otra forma, su tamaño, existe otra forma de mencionar cantidades sin especificar el número de elementos. Expresiones que se conocen como cuantificadores. La definición habla de palabras o frases que indican cantidad de elementos, entendiéndose por elementos al sujeto involucrado en un predicado, pues el sujeto de una expresión abierta es precisamente la variable que tenemos en un predicado. Recordemos lo visto en la definición de un conjunto por comprensión. El conjunto es formado por elementos que cumplen una característica común. Esta característica o descripción es lo que llamamos predicado. ¿Cuántos elementos cumplen? Pues dependerá del referencial y del predicado planteado. Pero coloquialmente existen unas palabras que nos permiten establecer una idea de cantidad sin necesidad de especificar cuáles elementos son los que cumplen. Tomemos un conjunto A, cuya descripción es el conjunto de todas las X, tal que X es un animal vertebrado. El predicado entonces es X es un animal vertebrado. Las X las vamos a reemplazar por los elementos de un conjunto referencial. Si empezamos a reemplazar las X por los elementos del referencial, iremos construyendo el conjunto A. El águila, por ejemplo, crea una proposición verdadera. La incluimos en el conjunto A. El pez también crea una proposición verdadera, por lo que está en el conjunto A. Igualmente pasa con la lagartija, que la incluimos en el conjunto A. Pero el pulpo no es un animal vertebrado. La proposición es falsa y no se incluye en el conjunto A. Por lo que ahora podemos añadir unas palabras al predicado que permiten generar una proposición sin necesidad de usar los elementos del referencial. La palabra todos reemplazaría la X, y estructurando la oración para colocar el verbo en su lugar correcto, crea una frase que dice: todos son animales vertebrados. Esta frase es falsa en el contexto del referencial utilizado, pues el pulpo no es vertebrado. Si quitáramos al pulpo del referencial, la frase sí sería verdadera. La palabra todos me indica una idea clara de cantidad. Me dice que todos los elementos deben de cumplir con el predicado planteado. Si conocemos el referencial, podemos saber el valor de verdad de la frase. En otras palabras, aunque no indiquemos algún elemento del referencial, la palabra todos convierte el predicado en una proposición. Otra palabra que me da una idea de cantidad es algunos. No me dice cuántos, pero esta palabra sugiere que al menos uno de los elementos cumple. Puede ser uno, dos o todos los elementos. En el contexto de nuestro referencial, la frase algunos animales son vertebrados es verdadera. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, estas palabras pueden transformarse en otras palabras o frases que indican lo mismo. Empecemos con la palabra todo. Ya sea en singular o plural, se la conoce como cuantificador universal. Se puede decir lo mismo usando para todo, para cada. Dependerá de la frase para acomodar la palabra correcta. Adicionalmente observamos la forma negativa del universal, la palabra ningún, ninguno o ninguna, que da la idea de que todos los elementos del referencial no cumplen con el predicado.
pero esta forma negativa del universal la analizaremos luego. La otra palabra, alguno, se le conoce como cuantificador existencial y tiene varias palabras y frases que indican lo mismo: la existencia de al menos un elemento del referencial que cumple con el predicado. De hecho, hay más frases que apuntan al existencial que al universal. De manera formal en matemáticas, el universal se simboliza con un símbolo parecido a una letra A mayúscula invertida, mientras que el existencial tiene la forma de una E mayúscula volteada hacia el otro lado. Hay un caso particular del cuantificador existencial y es cuando queremos expresar la existencia de un solo elemento que hace posible que el predicado sea verdadero. No dos, no tres, solamente uno. Matemáticamente se lo expresa colocando un signo de admiración de cierre luego del símbolo del existencial. Tenemos entonces la representación del predicado P de X cuantificado ya sea con el universal o ya sea con el existencial. Los símbolos se los coloca como prefijos del predicado, de la misma manera que al hablar se expresan primero. Analicemos el universal. Si colocamos una tabla representando los valores de verdad de la expresión X pertenece al conjunto de verdad AP de X, si es falso significa que la X escogida no hace verdadero el predicado P de X, y si es verdadera entonces esa X sí hace verdadero el predicado. Ahora bien, debe de quedar claro que al colocar el cuantificador universal, la primera fila de la tabla ya no es posible de que exista, porque significaría que un elemento no hace verdadero al predicado y eso contradice lo que decimos con el universal, que todos los elementos hacen verdadero al predicado. En otras palabras, el conjunto de verdad AP de X abarca con el referencial completo. Por lo tanto, aplicar el universal a un predicado significa que su conjunto de verdad es igual al referencial, siempre y cuando el universal genere una proposición verdadera. Pasemos a analizar el existencial. Si colocamos una tabla representando los valores de verdad de la expresión X pertenece al conjunto de verdad AP de X, al igual que hicimos con el universal, nos debe quedar claro que colocando el cuantificador existencial, la primera fila de la tabla puede darse, pero no es obligatoria, pues el existencial no se refiere a los elementos fuera de AP de X, sino a los que están dentro. Pero la segunda fila es obligatoria, que se dé, porque justamente es de lo que habla el cuantificador existencial. En el diagrama debemos colocar un conjunto de verdad AP de X. No importa cómo se dibuje, pequeño o grande. Lo único que no sabemos es si abarca o no con todo el referencial. Por lo tanto, aplicar el existencial a un predicado significa que no es verdad que su conjunto de verdad es igual al vacío. Nuevamente, siempre y cuando el existencial genere una proposición verdadera. Veamos el siguiente ejercicio que nos permite practicar con cuantificadores. El ejercicio pide determinar el valor de verdad de cuatro proposiciones. Y sí, son proposiciones, porque como hemos dicho, en el momento de colocar un cuantificador a un predicado, automáticamente se transforma en una proposición. En el primer ejercicio tenemos el existencial único, sobre un predicado que consiste en una ecuación. En este caso no importa resolver la ecuación, sino observar qué valores de x generan la igualdad, por lo que haciendo la tabla respectiva con cada x del referencial, se observa claramente la existencia de un único valor de x que hace verdadero al predicado, con lo que la proposición es verdadera. En el segundo ejercicio tenemos dos cuantificadores unidos por una disyunción, por lo que vamos a verificar el valor de verdad de cada uno por separado. El primero es un cuantificador existencial único, por lo que al hacer la tabla con la operación algebraica indicada en el predicado, observamos que existe un único valor que hace verdadero el predicado. Entonces, la proposición es verdadera. El segundo cuantificador es universal,
Y al analizar la tabla con la operación descrita en su predicado, se observa que no todos los x generan una proposición verdadera, por lo que el cuantificador es falso. Finalmente, al hacer la disyunción entre ambos resultados, la expresión completa es verdadera. El tercer ejercicio es un cuantificador universal. Realizando la tabla se observa que las dos últimas filas hacen verdadero al predicado, pero no son todos los x, por lo que la proposición es falsa. Finalmente, en el último ejercicio volvemos a tener dos cuantificadores. El primero es un existencial y haciendo la tabla se observa que 4 de los valores x generan una proposición verdadera, por lo que la proposición es verdadera. El otro cuantificador es el existencial único, y al observar la tabla para este cuantificador se observa que únicamente hay un valor x que genera una proposición verdadera, por lo que la proposición es verdadera. Con estos dos valores, el bicondicional entre dos valores verdaderos da un valor verdadero. Lo ya visto hasta el momento deja en claro que los cuantificadores generan proposiciones y por ende podemos relacionar el universal con el existencial. ¿Cómo? El universal implica lógicamente al existencial. ¿Por qué? Porque si el universal es verdadero, el existencial obligatoriamente será verdadero. En otras palabras, como ya se vio en los vídeos de lógica, el universal es una condición suficiente para el existencial. Lo vimos con el diagrama. Si el conjunto de verdad del predicado P de X abarca con todo el referencial debido al cuantificador universal, de hecho estamos diciendo que existe a P de X. Pero al revés no es posible. Decir que existe el conjunto de verdad del predicado P de X no significa que abarque con todo el referencial. Lo que acabamos de decir se aplica en la mayoría de problemas que tengamos sobre cuantificadores, pero hay unos casos especiales en donde esta regla no se cumple. Veamos cuáles son. El primer caso especial es cuando no tenemos referencial, o en otras palabras, el referencial es un conjunto vacío. No hay elementos en el referencial. Está claro que las definiciones de universal y existencial no cambian, por lo que el universal sigue indicándonos que el conjunto de verdad abarca el referencial y el existencial nos dice que no es posible un conjunto de verdad vacío. Pero como tenemos un referencial vacío, el universal del predicado siempre será verdadero por definición. Sin embargo, el existencial del predicado será falso, pues no hay conjunto de verdad. Obtenemos estos dos valores, universal verdadero, existencial falso. Estos valores no cambian en el vacío, son eternos si lo queremos ver así, por lo que podemos crear una implicación lógica que va del existencial hacia el universal, al revés de lo que ya vimos anteriormente. Parafraseando se puede expresar como en la nada todo es posible dado que nada existe. En los vídeos de lógica ya analizamos la frase dado que. Dicha frase indica que el antecedente está a su derecha y el consecuente a su izquierda. El segundo caso especial es cuando el referencial es unitario, o en otras palabras, el referencial consta de un solo elemento. Bajo este precepto y con las definiciones ya vistas de universal y existencial, podemos construir una tabla con los posibles valores de verdad de los cuantificadores, añadiendo el valor de verdad del predicado y el conjunto de verdad del predicado P de X que se genera. La primera fila nos indica que cuando el predicado es falso con el único elemento del referencial, el universal del predicado será falso porque el conjunto de verdad no abarca con todo el referencial. Y el existencial del predicado también será falso porque no hay conjunto de verdad. La segunda fila nos indica en cambio que si el predicado es verdadero con este único elemento del referencial, el universal del predicado será verdadero porque el elemento A genera el conjunto de verdad de P de X que es igual al referencial. Y además, al existir el conjunto AP de X,
entonces el existencial del predicado también será verdadero. Se observa entonces una equivalencia entre el universal y el existencial para este caso. Parafraseando, se puede expresar como lo que es válido para uno es válido para todos y viceversa. En el resto de este vídeo y en vídeos futuros, trabajaremos con referenciales que contengan más de un elemento, por lo que el universal siempre implicará al existencial. Siguiendo con el análisis de los cuantificadores, sabemos que el universal del predicado es equivalente a decir que el conjunto de verdad abarca con todo el referencial. Pero también significa que el complemento del conjunto de verdad es vacío, pues no hay elementos fuera de AP de X. Ya hemos visto también que el complemento del conjunto de verdad es el conjunto de verdad formado por los elementos que cumplen con la negación del predicado. Por lo tanto, estamos indicando que si el universal del predicado es verdadero, equivale a decir que el conjunto de verdad de la negación del predicado será vacío. Si ahora negamos ambos lados de esta última equivalencia, sigue siendo una equivalencia, pero el lado derecho se parece a la definición del existencial, pero sería la definición del existencial de la negación del predicado. Por ende, obtenemos esta última equivalencia que me indica que si niego un cuantificador universal, es equivalente a tener el existencial de la negación del predicado. Por el lado del existencial, sabemos que el existencial es equivalente a que el conjunto de verdad no es vacío. Negando ambos lados de esta equivalencia, en el lado derecho observamos una doble negación, por lo que por la propiedad involutiva vista en los vídeos de lógica, nos queda que el conjunto de verdad es vacío. Si negamos el existencial del predicado, lo que resulta lógico, ya que estamos diciendo que no hay elementos que satisfagan al predicado. Pero decir que el conjunto de verdad del predicado es vacío también significa que el conjunto de verdad de la negación del predicado abarca con todo el referencial. Esto último recuerda a la definición de universal, pero considerando la negación del predicado. Finalmente, reemplazando, obtenemos que si niego un cuantificador existencial, es equivalente a tener el universal de la negación del predicado. Las dos equivalencias que acabamos de ver se las conoce como las leyes de Morgan para los cuantificadores. Parafraseando cada una de estas equivalencias, con el predicado ya visto al comienzo tendríamos para el primero, no todos son animales vertebrados. Es equivalente a algunos no son animales vertebrados. Para el segundo, en cambio, no es cierto que algunos son animales vertebrados, lo que es equivalente a decir todos no son animales vertebrados. Ahora bien, la última frase suena un poco extraña. Realmente no se suele hablar de esa forma, pero la expresión todos no se puede reemplazar con la palabra ninguno. Adicionalmente, se agrega el artículo indefinido un para mejorar la estructura de la frase. Con esto ya podemos visualizar cómo expresar formalmente una oración que involucra el cuantificador universal en su forma negativa. Y hasta aquí el vídeo. Con los conceptos ya vistos, podremos entender en los siguientes vídeos nuevos conceptos asociados a las relaciones entre conjuntos, como la idea de subconjunto, igualdad, entre otros. Hasta la próxima.